Mi vida, la de Elena Castillo, hasta justo antes de mi 38º cumpleaños, siempre había sido comparada con un óleo pintado por un maestro. Cada trazo era perfecto, cada matiz de color armonizaba hasta un punto casi irreal. Tenía un marido, Javier Mendoza, que hacía que todas las mujeres se giraran para mirarlo. No solo era el vicepresidente ejecutivo del Grupo Mendoza, un imperio de la construcción levantado por su propia familia, sino que también poseía una apariencia elegante, una sonrisa cálida y una forma de tratar a la gente que hacía imposible no quererlo. Teníamos 2 hijos, un niño y una niña, obedientes e inteligentes, que estudiaban en prestigiosos internados de Suiza, el orgullo indisimulado de todo nuestro linaje. Yo, con mi máster en arquitectura por la Universidad de Sydney, dirigía un pequeño pero reputado estudio de diseño de interiores, lo suficiente como para tener mi propia carrera, mi propia voz e independencia, para que nadie pudiera colgarme la etiqueta de esposa rica y mantenida. Y luego, estaba nuestra villa en la costa de Marbella. Era nuestro santuario de amor. Una villa de madera encalada, con tejas azules del color del océano y una exuberante bugambilla púrpura que caía en cascada por el porche, con vistas directas a una playa privada y virgen. Hace 15 años, en este mismo lugar, bajo un atardecer color miel, Javier se arrodilló. Me entregó un anillo de diamantes y dijo que el sonido de las olas sería la sinfonía eterna de nuestro amor. Dijo que esta casa sería nuestro puerto seguro, el lugar al que regresaríamos después de todas las tormentas del mundo de los negocios y de la vida. Cada silla de mimbre, cada cortina de gasa blanca, cada juego de sábanas de color azul cobalto en el dormitorio, todo fue elegido y colocado por nosotros 2. Ese lugar, en mi mente, solo albergaba risas cristalinas, votos apasionados y noches de amor que, en mi inocencia, creí que nunca se desvanecerían. La primera grieta en mi pintura perfecta apareció a causa de un detalle minúsculo, tan trivial que resultaba ridículo: un ticket de compra. Era un martes por la tarde. Javier acababa de regresar de un viaje de negocios de 4 días a Valencia, donde el Grupo Mendoza estaba desarrollando un proyecto de resort de 5 estrellas de categoría internacional. Entró en casa, se aflojó la corbata y se quejó de las reuniones interminables y las noches de insomnio por el ritmo del proyecto. Le quité el maletín de cuero de la mano, le ayudé a quitarse la chaqueta del traje y, mientras él se duchaba, hice algo que se había convertido en una costumbre familiar: ordenar su cartera, tirando los recibos innecesarios. Era un pequeño ritual de afecto, el de una esposa que cuida a su ocupado marido. Pero esa noche, mientras mis dedos recorrían el desordenado fajo de papeles, un ticket del complejo Puente Romano Beach Resort en Marbella me hizo detenerme en seco. Mi corazón dio un vuelco. La fecha en el recibo era el sábado anterior a las 15:17. Ese era el día en que Javier me había dicho por teléfono que él y todo el equipo del proyecto estaban inspeccionando el terreno bajo un sol abrasador en el Parque Natural de la Albufera y que no volverían al hotel hasta bien entrada la noche. Sin embargo, este papel decía que, a esa hora, él estaba en Marbella, un lugar a varias horas en coche de Madrid y a un vuelo de distancia de Valencia. El primer escalofrío me recorrió la espalda. Intenté tranquilizarme, pensando que quizás era un error, pero entonces mis ojos se clavaron en el detalle del pedido. 2 cócteles Beso de Amantes. Recuerdo ese nombre. Lo habíamos pedido nosotros mismos en nuestro 5º aniversario de bodas, en ese mismo bar. Era un cóctel especial, con 2 pajitas, extravagantemente decorado, solo para parejas, 2 copas. No una para un hombre cansado por el trabajo, ni 3 o 4 para una reunión de negocios. Exactamente 2, para una pareja. La intuición de una mujer, esa cosa de la que a menudo me reía y descartaba por ser demasiado sensible, de repente se alzó con la fuerza de un monstruo marino despertando de las profundidades. Guardé rápidamente el recibo en el cajón de mi tocador antes de que Javier saliera del baño. Esa noche, mientras colgaba la chaqueta que él llevaba puesta al volver en el armario, un aroma extraño me golpeó la nariz, haciéndome sentir náuseas. No era el fresco y familiar aroma de Acqua di Gio que había usado durante una década. Tampoco era el olor a suavizante de lavanda que yo siempre usaba. Era una fragancia dulzona, tan intensa que resultaba casi descarada, de nardo y vainilla, un perfume de mujer. Un aroma ajeno, provocador, que se aferraba a la solapa de la chaqueta de mi marido como una confesión silenciosa, una prueba irrefutable. Esa noche, en la cena, intenté tragar cada bocado en un silencio pesado. Le serví un trozo de merluza a la vasca, tratando de que mi voz sonara lo más calmada posible, como si fuera una pregunta casual. ¿Qué tal tu viaje a Valencia? El proyecto de allí parece muy estresante, ¿verdad, cariño?
Javier levantó la vista de su plato de sopa con los ojos algo distraídos. Lo de siempre, Elena. Agotador. Reuniones, inspecciones, socios. Un montón de quebraderos de cabeza. Te ordené la cartera, dije, lentamente, observando cada mínima expresión en su rostro. Vi un ticket del puente romano de Marbella. ¿Pasaste por allí el fin de semana? El cambio en su rostro ocurrió en una milésima de segundo, pero para mí fue tan claro como una película a cámara lenta. Un destello de pánico en sus ojos, rápidamente enmascarado por una expresión de irritación y molestia. Dejó los cubiertos sobre la mesa con un golpe seco. ¿Qué ticket? Seguramente alguien me lo dio por error. Sabes perfectamente que estuve en Valencia toda la semana. Elena, ¿otra vez empiezas con tus suposiciones? ¿Acaso no te van bien las cosas en el estudio últimamente que te has vuelto tan sensible? No explicó, atacó. Era la táctica defensiva clásica de los mentirosos. Negar, desviar la atención y, finalmente, culpar a la otra persona. Me convirtió a mí, la que hacía una pregunta razonable, en una esposa paranoica y absurdamente sensible. Y yo, en ese momento, me quedé en silencio. Esa noche, en nuestra enorme cama king size, él me dio la espalda. La distancia física entre nosotros era de apenas unos palmos, pero sentí un abismo helado, una lejanía que nunca había experimentado en nuestros 15 años de matrimonio. Por primera vez, me sentí completamente sola en mi propia casa, en mi propia cama. Los días siguientes, la grieta se hizo más y más grande. Llegaba a casa más tarde, excusándose con el trabajo. Los mensajes a medianoche que escondía apresuradamente cuando me veía acercarme. Los abrazos que se volvieron indiferentes, mecánicos. La pintura perfecta se había roto de verdad. Y supe que, si no lo descubría por mí misma, me volvería loca en un mar de dudas y mentiras. La verdad, por dolorosa y cruel que fuera, siempre es mejor que vivir en una farsa. No podía seguir siendo una espectadora estúpida en la obra de teatro de mi marido. Necesitaba saber, y sabía exactamente dónde encontrar todas las respuestas. Una semana después, un viernes por la mañana, preparé una pequeña maleta de fin de semana. Le dije a Javier que iba a conducir hasta Javea para visitar a mis padres, ya que hacía tiempo que no los veía. Un atisbo de alegría mal disimulada cruzó su rostro, aunque intentó actuar como un marido que lamentaba la separación. Genial, mi amor, ve y cambia de aires. Conduce con cuidado. Qué pena, este fin de semana tengo reuniones online con los socios de Estados Unidos. No puedo ir contigo. Incluso se acercó y me dio un beso apresurado en la frente. Solo más tarde, al recordarlo, me di cuenta de que no fue un beso de amor, sino un beso de alivio al haberse deshecho de un obstáculo. Saqué mi Mercedes GLC 300 de nuestra urbanización en La Moraleja, pero al llegar a la rotonda, no tomé la A3 en dirección a Valencia. Pisé el acelerador, me incorporé a la 4, en dirección sur, hacia Marbella. Mi corazón martilleaba en mi pecho, pero mis manos, firmes en el volante, estaban extrañamente estables. Ya no era la esposa aterrorizada y en pánico. Me sentía como una investigadora de camino a la escena de un crimen, el crimen de la muerte anunciada de un matrimonio. Unas horas más tarde, la villa en la costa apareció ante mis ojos, todavía tan pacífica y desgarradoramente hermosa bajo el sol brillante. La bugambilla seguía tiñendo de púrpura un rincón del cielo. El murmullo de las olas seguía sonando como una eterna canción de amor. Pero a mis ojos, en ese momento, esa belleza tenía un aire de falsedad repugnante. Usé mi llave de repuesto y abrí la puerta en silencio. Dentro, el aire estaba un poco cargado, como en un lugar poco habitado, pero todo parecía impecablemente ordenado. Javier era un hombre extremadamente meticuloso y limpio, y su amante, si existía, debía ser igual de cuidadosa. Habían intentado borrar todas las huellas, pero soy arquitecta. Tengo el ojo de alguien que se especializa en encontrar imperfecciones. No me lancé a registrarlo todo como una loca. Empecé sistemáticamente, como hago siempre al inspeccionar una obra antes de una reforma. El salón, nada extraño. El sofá estaba perfectamente colocado. Los cojines alineados. La cocina, impoluta. Abrí la nevera, vacía, salvo por un par de botellas de agua Evian. Pero entonces, miré la papelera bajo el fregadero. Una papelera pequeña, de las de oficina, con una bolsa de basura nueva. Parecía limpia. Pero sé que la gente solo cambia la bolsa cuando está llena. Esta limpieza excesiva era, en sí misma, una anomalía. Me puse los guantes de látex que había preparado en mi bolso y saqué con cuidado la bolsa nueva. En el fondo, atrapado en una esquina, estaba lo que habían pasado por alto. Una caja vacía de preservativos Durex Performa,
del tipo con un ligero anestésico para prolongar el acto. Javier nunca había usado esa clase. Además, no habíamos necesitado protección en casi 10 años, desde que me puse el DIU. Mi pecho se oprimió, como si me hubieran quitado todo el aire. La primera prueba, fría y descarada. Respiré hondo, conteniendo el temblor que recorría mi cuerpo, y entré en nuestro dormitorio. La habitación con la enorme pared de cristal que daba al mar azul, donde habíamos compartido incontables recuerdos apasionados. Todo seguía ordenado. Mi juego de sábanas azul marino favorito había sido reemplazado por uno blanco e impersonal como de hotel, un torpe intento de encubrimiento. Pero los criminales, por muy sofisticados que sean, siempre dejan rastros. Me arrodillé en el suelo y usé la linterna de mi iPhone para mirar debajo de la cama. En la oscuridad, al otro lado, brillaba un pequeño objeto metálico. Usé una regla larga que llevaba en el bolso para sacarlo con cuidado. Un pequeño pendiente de perla, de diseño moderno y juvenil. Definitivamente no era mío. Mi estilo es más minimalista y elegante. Nunca usaría algo así. Pertenecía a una chica más joven. La gota que colmó el vaso fue la más frágil, pero también la más humillante. Cuando levanté la almohada de mi lado, donde siempre dormía cuando estábamos aquí, un largo cabello castaño rojizo estaba pegado a ella. Mi pelo es negro, liso y sedoso. Este era ondulado, teñido de un color de moda. Las náuseas subieron por mi garganta. Habían usado mi cama. Ella se había acostado en mi almohada. Esta humillación era 1000 veces más dolorosa que la traición. Era desprecio, un pisoteo a todo lo que yo consideraba sagrado. No lloré. Las lágrimas parecían haberse congelado junto con mi corazón. Salí al porche y me senté en la silla de mimbre donde Javier me había abrazado una vez, prometiéndome un futuro de felicidad eterna. El sol se estaba poniendo, tiñendo el mar de un naranja rojizo brillante, como una herida gigante que sangraba. La furia que creció en mí no era un fuego salvaje que lo consume todo en un ataque de locura. No. Era un fuego frío, una llama azulada de hielo. No nubló mi razón. Al contrario, la afiló y endureció como la hoja de un bisturí. Este colapso no ocurriría en silencio y lágrimas. Esta traición no sería enterrada en discretos acuerdos de divorcio para salvar las apariencias de su familia. No. Tenía que ser una gran obra de teatro. Una tragicomedia estrenada ante un público completo. Y yo, Elena Castillo, sería la directora de esa obra. Los traidores pagarían con lo que ellos y su familia más valoraban: el honor, la carrera y la máscara de hipocresía que habían llevado durante tanto tiempo. El lunes por la mañana, mientras la ciudad aún desperezaba, yo estaba sentada en mi coche, aparcada frente a un edificio de oficinas de lujo en el Paseo de la Castellana. No llamé a mi mejor amiga para llorar, ni corrí a casa de mi madre en busca de consuelo. No necesitaba palabras vacías, necesitaba un aliado, un arma. Y la persona a la que iba a ver era un arma de destrucción masiva en el mundo de los divorcios millonarios. A las 8 en punto, marqué el número de Beatriz Serrano. Era una leyenda en el mundo de la abogacía, apodada la Dama de Hierro. Se rumoreaba que nunca había perdido un caso de divorcio y que podía despojar de su fortuna a un marido multimillonario con solo unos pocos argumentos afilados ante el tribunal. Su despacho estaba en la última planta del edificio, con vistas panorámicas de toda la ciudad. El espacio estaba diseñado en un estilo minimalista, solo en blanco y negro, tan frío y poderoso como su dueña. Lastra Serrano, una mujer de unos 50 años con un corte de pelo pixie platino y un traje perfectamente entallado, me recibió con un asentimiento de cabeza. No me preguntó si quería beber algo, ni me ofreció una caja de pañuelos en previsión de lágrimas. Señaló la silla de cuero frente a su escritorio y dijo con una voz monótona y sin emociones: «Tiene 30 minutos. En peace». Coloqué la bolsa de plástico con el pendiente, el pelo y la caja de preservativos sobre la mesa. Le conté todo de forma concisa, clara, sin una pizca de sentimentalismo, sin una sola lágrima. Presenté los hechos como si fuera un informe, con frialdad y lógica. Lastra Serrano escuchaba, sus agudos ojos sin apartarse de mí ni un segundo. Examinó las pruebas con una mirada profesional, como un científico analizando una muestra. Cuando terminé, se reclinó en su silla, entrelazando las manos. «Esto», dijo, señalando la bolsa de plástico, «es suficiente para ganar un divorcio simple. Obtendrá la mitad de los bienes gananciales, la compasión de sus amigos y una satisfacción momentánea. Pero ha venido a verme a mí. Supongo que no se conforma con eso». «Quiero que pague», respondí, con una voz tan fría como la suya.
No solo por traicionarme, sino por despreciarme, por convertir mis 15 años de juventud y sacrificio en una farsa. Una sonrisa rara y afilada como una navaja apareció en la comisura de los labios de Lasra. Serrano. Bien. La emoción es su principal enemigo ahora, Elena. Métala en una caja, ciérrela con llave y tire la llave. A partir de ahora, solo actuaremos con la razón. Necesitamos pruebas irrefutables, y no me refiero a un video de ellos dos en la cama. Eso es privado. El tribunal podría no aceptarlo como prueba pública, y la opinión pública lo olvidará como olvida todos los escándalos. Necesitamos algo que lo destruya por completo a nivel público y profesional. Algo que haga que el Consejo de Administración, los accionistas y todos los socios del Grupo Mendoza le den la espalda. Necesitamos una palanca lo suficientemente fuerte como para aplastarlo. En ese instante, la idea loca que había estado gestando desde aquel atardecer en la playa se volvió clara y concreta. Una retransmisión en directo. Solté. Un livestream. Los ojos de Lasra Serrano brillaron con interés. Explíquese. En unas 2 semanas, su empresa celebra su gala anual de agradecimiento a los clientes. Este año, por la situación sanitaria, la harán online, a través de Zoom. Toda la cúpula directiva, los altos cargos, los socios estratégicos más importantes de España y del extranjero, y por supuesto, toda la familia de mi marido, todos estarán presentes. Será el escenario perfecto. Lasra Serrano asintió lentamente, sus largos dedos tamborileando sobre la mesa, como si calculara todos los riesgos y probabilidades de éxito. Un plan audaz, muy peligroso. Si falla, podría demandarla por violación de la intimidad y difamación. Pero si tiene éxito, se detuvo. Mirándome directamente a los ojos, será un golpe de aniquilación total. Continuó, su voz impregnada de estrategia. Para lograr esto, necesitamos más que un video sexual. Necesitamos una confesión de algo mucho peor que el adulterio. ¿Cree que en un momento de euforia, su marido y su amante podrían hablar de asuntos confidenciales del trabajo? ¿Secretos empresariales? ¿Algún negocio turbio, por ejemplo? Su pregunta fue como un rayo que iluminó mis pensamientos. Exacto. Una escena explícita solo causaría un shock, pero una confesión de un delito económico lo mataría. Mi plan acababa de ser elevado a un nuevo nivel, más cruel y mucho más eficaz. Al salir del despacho de Lasra Serrano, me sentí como un soldado que acaba de recibir sus órdenes de combate. Ya no había dolor ni duda, solo un objetivo y un plan de acción. Lo primero era montar el escenario. Con mi experiencia en diseño de interiores y mi conocimiento de cada rincón de la villa, sabía exactamente dónde estaban los puntos ciegos, los lugares donde se podía ocultar un dispositivo de grabación sin que nadie lo detectara. Pasé una tarde entera navegando por webs de tecnología, buscando las cámaras espía más sofisticadas. Finalmente, compré 4 microcámaras, camufladas como objetos cotidianos, con resolución 4 Kelvin, grabación de audio y conexión directa a mi teléfono por Wi-Fi. Ese fin de semana, volví a usar la excusa de necesitar un espacio tranquilo para inspirarme en un diseño y conduje sola a Marbella. Mis manos no temblaron mientras realizaba el trabajo de una ladrona en mi propia casa. La primera cámara, disfrazada de despertador digital, la coloqué en la mesita de noche. La segunda, con forma de detector de humos, la instalé en el techo, justo sobre el centro de la cama. Tenía un ángulo que cubría todo el escenario principal. La tercera la escondí en una maceta con un potos en el salón, con su diminuta lente asomando entre las hojas, apuntando directamente al sofá donde podrían sentarse a charlar. Y la última, la más ingeniosa, la oculté dentro del sensor de infrarrojos del Smart TV, un lugar que nadie sospecharía. Las probé todas con mi teléfono. La imagen y el sonido llegaban con una claridad asombrosa. El escenario estaba listo. Lo siguiente era preparar el cebo. Conocía a Javier. A sus más de 40 años, seguía siendo un hombre increíblemente vanidoso, siempre queriendo demostrar su virilidad, especialmente ante una amante joven y guapa. Fui a una parafarmacia de alta gama en el barrio de Salamanca. Elegí una bebida energética anunciada como extracto de ostras y hierbas afrodisíacas para potenciar el vigor masculino. En realidad era un estimulante suave, seguro si se usaba en la dosis correcta, pero de efecto rápido y notable. En casa, pasé la noche con el disfraz. Con un secador de pelo, calenté y despegué con cuidado la etiqueta original. Luego, usando un software de diseño, creé una nueva etiqueta con el nombre Tónico Herbal Vigorizante y Relajante, con el logo de una farmacéutica de aspecto muy fiable. Incluso añadí la frase «Un regalo de tu esposa que te quiere».
La imprimí en papel adhesivo de alta calidad y la pegué en la botella. Parecía un producto de salud caro que una esposa atenta prepararía para su marido. Volví a la villa un miércoles por la tarde, sabiendo que Javier estaba en una reunión del Consejo de Administración. Coloqué la botella de tónico en la nevera, en el lugar más visible. En la puerta de la nevera, pegué una nota adhesiva amarilla con mi caligrafía suave. Cariño, últimamente te veo agotado por el trabajo. Te he preparado esto. Si pasas por aquí, bébetelo para recuperar fuerzas. Te quiero. Una trampa perfecta, envuelta en una dulzura y un cuidado fingidos. Conocía a Javier, nunca sospecharía. Incluso se reiría para sus adentros, pensando en lo estúpida y ciega que era yo, cuidándole con devoción mientras él se divertía con otra. Y, sin duda, lo usaría para impresionar a su amante. El último y más difícil paso: tomar el control de la retransmisión de la gala online. No podía hacerlo sola. Necesitaba un experto. Me acordé de Mateo, mi primo. Mateo era un genio de la informática, un hacker de sombrero blanco que había trabajado para Indra antes de montar su propia empresa de ciberseguridad. Aunque éramos primos, éramos bastante cercanos. Yo le había ayudado con un préstamo para empezar su negocio cuando más lo necesitaba. Quedé con él en una pequeña y tranquila cafetería. No le di detalles. Solo le dije que estaba preparando un divorcio complicado y que necesitaba su ayuda para algo extremadamente importante y absolutamente confidencial. ¿Puedes tomar el control de una reunión de Zoom durante unos minutos?, le pregunté directamente. Mateo frunció el ceño, un poco indeciso. Técnicamente es posible, Elena, pero es ilegal. ¿Qué pasa, Javier? Le miré directamente a los ojos. Mi mirada en ese momento debió de ser helada y decidida. Necesito tu ayuda. Te pagaré una suma considerable, suficiente para que te compres el piso nuevo que quieres. Y considéralo un pago por el favor que te hice. Mateo me miró durante un largo rato y luego suspiró. De acuerdo. Envíame la información de la reunión. Yo me encargo de la parte técnica. Pero, prima, ten mucho cuidado. Asentí. Sé lo que hago. Todas las piezas estaban en su sitio. El escenario montado, las luces ajustadas, los actores principales a punto de entrar y el guión en la palma de mi mano. Ya no sentía dolor ni rabia. En su lugar, había una calma aterradora, una concentración absoluta, como la de un cazador esperando a que su presa caiga en la trampa. Estaba en el ojo del huracán que yo misma había creado, y estaba lista para presenciar su devastador poder destructivo. La pintura perfecta se había hecho añicos, y ahora era el momento de usar esos afilados fragmentos para crear mi propia obra de arte. Una obra de arte sobre la justicia y la venganza. La noche del destino finalmente llegó. Era un sábado por la noche. El aire en Madrid era bochornoso, y nubes oscuras se arremolinaban en el cielo, presagiando una tormenta. No estaba en mi lujosa casa de La Moraleja. Estaba sentada sola en una suite del hotel The Westin Palace, con una vista espectacular sobre el centro de la ciudad. Había reservado la habitación con un nombre falso, usando un teléfono y una SIM de prepago para comunicarme. Este era mi centro de mando. Un lugar seguro y anónimo. Frente a mí había una serie de portátiles. El MacBook Pro mostraba la transmisión en directo de las 4 cámaras de la villa, dividida en 4 nítidos cuadrados. El Dell XPS ya estaba conectado a la gala de agradecimiento, noche brillante del Grupo Mendoza a través de Zoom, como un invitado VIP anónimo que Mateo había creado para mí, bajo el nombre de Sr. Lee, socio de Singapur. El tercero, un ThinkPad compacto, tenía abierta una aplicación de chat encriptado para comunicarme con Mateo. A las 7 de la tarde, como era de esperar, sonó mi teléfono personal. En la pantalla aparecieron las palabras «mi amor». Respiré hondo, cerré los ojos y, al abrirlos, volví a ser Elena, la esposa dulce y abnegada. Ajusté mi tono de voz, añadiéndole un toque de cansancio y decepción. «Dime, cariño». Elena, la voz de Javier al otro lado, sonaba falsamente agotada, con ruido de oficina de fondo. «Lo siento muchísimo, mi amor. Ha surgido una reunión urgente con los socios de Singapur. Es muy importante, sobre la financiación de un nuevo proyecto. Seguramente tendré que quedarme en la oficina hasta tarde. Cena y acuéstate, no me esperes». Una mentira elaboradamente construida. Mientras tanto, en la pantalla de mi MacBook, la aplicación Buscar mi iPhone que le había instalado a escondidas la semana anterior mostraba una realidad completamente diferente. El punto rojo llamado iPhone de Javier se movía a 120 km/h por la A4, en dirección a Marbella. Reprimí una sonrisa sarcástica. Mi voz seguía siendo increíblemente dulce. «Claro, cariño, céntrate en el trabajo. El trabajo es lo más importante». «Ah,
¿Te acuerdas de que te dejé una botella de tónico herbal en la nevera de la villa? La preparé yo misma para ti. Si de casualidad pasas por allí a descansar un rato, no te olvides de beberla para recuperar fuerzas. Últimamente te veo muy pálido. Me preocupas. Había plantado una sugerencia, un sutil recordatorio para que no olvidara la pócima para su actuación estelar. Sí, me acuerdo. Gracias, mi amor. Eres la mejor. Bueno, tengo que entrar en la reunión, dijo apresuradamente y colgó. Mi amor. Esas palabras resonaron en mis oídos como una burla cruel. Dejé el teléfono, esbocé una sonrisa sin alegría. Su farsa había comenzado, y mi obra de justicia estaba a punto de alcanzar su clímax. A las 8 en punto, la gala online del Grupo Mendoza comenzó oficialmente. La pantalla de Zoom mostraba más de 200 pequeñas ventanas, con los rostros de toda la cúpula directiva, directores de sucursales, jefes de departamento, los socios estratégicos más importantes de España y del extranjero, y por supuesto, la familia de mi marido. Mi suegro, don Alejandro Mendoza, el presidente del grupo, estaba sentado solemnemente en el centro, con un rostro serio pero que no podía ocultar su orgullo. A su lado, mi suegra, Isabel, con un elegante vestido de Carolina Herrera y un costoso collar de perlas, lucía una sonrisa social perfecta. Eran la encarnación del poder, el éxito y el prestigio que todos admiraban. Con el ratón hice zoom en sus rostros, tratando de memorizar esa expresión de orgullo, porque sabía que en pocos minutos se haría añicos para siempre. Mientras tanto, en la pantalla de las cámaras, Javier y su amante habían llegado a la villa. Ella bajó del asiento del copiloto. Era Sofía Reyes, la directora de marketing del Grupo Mendoza. Una mujer joven, guapa, con el pelo castaño rojizo ondulado y un cuerpo escultural. Era la dueña del pelo que encontré en mi almohada. Se besaron nada más entrar por la puerta, un beso apresurado, lleno de lujuria y sin disimulo. No sabían que cada uno de sus gestos, cada uno de sus movimientos, estaba siendo grabado con una nitidez que captaba hasta el último poro de su piel. Entraron en el salón, sirvieron vino y se sentaron en el sofá. Javier abrió la nevera. Vio mi botella de tónico al instante. La sacó, se la enseñó a Sofía y se rió a carcajadas. Pude leer sus labios a través de la cámara. Me lo ha preparado mi mujer. No sirve más que para estas tonterías. Luego, bebió un largo trago. Sofía rió, recostando la cabeza en su hombro. En la pantalla de Zoom, mi suegro comenzó su discurso de apertura, con voz resonante y llena de confianza. Habló de los logros del Grupo Mendoza durante el último año, de los proyectos multimillonarios del futuro, de la visión y la misión de crear valores sostenibles. Eché un vistazo a los otros rostros. Los directores, los gerentes, todos elegantemente vestidos, asentían con aprobación. No tenían ni idea de que estaban a punto de presenciar un evento mucho más sostenible que cualquier edificio, un evento que sería recordado durante muchos años. Le envié un mensaje a Mateo a través de la aplicación Segura. Prepárate. Después del discurso del presidente, habrá una pausa de 10 minutos. Es el momento perfecto. Entendido, prima. ¿Todo listo?, respondió Mateo al instante, junto a un emoji de diablillo. El discurso de mi suegro terminó entre aplausos, virtuales, a través de los iconos de la pantalla. La atractiva presentadora del evento apareció, con voz alegre. Muchas gracias por sus inspiradoras palabras, presidente Mendoza. Y ahora, para prepararnos para la entrega de premios a nuestros socios estratégicos más destacados, les invitamos a una pausa de 10 minutos. Disfruten de este breve video sobre los próximos proyectos del Grupo Mendoza. Esa era la señal. La pantalla principal de Zoom comenzó a proyectar un video corporativo deslumbrante. Le envié un mensaje a Mateo. Ahora. El video publicitario apenas llevaba 30 segundos cuando la imagen empezó a fallar, la pantalla parpadeó y se fue a negro. Solo quedaba el sonido del video, distorsionado, que también se silenció. La gente en la reunión de Zoom empezó a murmurar. Algunos hicieron señas al equipo técnico. Oiga, IT, revisen la conexión, por favor. Se oyó la voz del director general, algo molesto. ¿Cómo puede haber un fallo técnico así en un evento tan importante? Pero en lugar de la respuesta del equipo técnico, un tipo de sonido diferente comenzó a emanar de los altavoces de los más de 200 ordenadores conectados. Un sonido muy bajo al principio, que fue creciendo. Jadeos, gemidos suaves, el sonido de piel contra piel. Al principio la gente estaba confundida, pensando que era un error de audio de alguna película. Pero entonces, dos voces familiares sonaron, claras como el agua, como si estuvieran hablando en un micrófono invisible colocado junto a la cama. La voz de Sofía, seductora y provocadora, entrecortada por los jadeos. Javier,
Hoy estás más potente que nunca. ¿Te has bebido esa cosa que te prepara tu vieja? La voz de Javier, riendo con arrogancia y desprecio. Ella solo sirve para estas tonterías. ¿Ves? Incluso cuando no está, tiene que servirnos. ¡Qué buena esposa! Toda la sala virtual se quedó en un silencio sepulcral. Más de 200 personas contuvieron la respiración al unísono. Pude ver el rostro de mi suegro petrificado, sus ojos desorbitados, las pupilas contraídas por la incredulidad. Mi suegra se llevó una mano a la boca, su rostro tan blanco como el papel. Sofía volvió a hablar, esta vez su voz ya no era seductora, sino calculadora, como en una reunión de trabajo. Y el plan para desviar fondos del proyecto Bahía Azul, ¿cómo va? Ya he preparado toda la documentación falsa. Tu firma la he falsificado a la perfección. Esos contables viejos no se darán cuenta de nada. Ya van casi 2 millones de euros. Cuando acabemos con esto, ¿a dónde nos vamos, cariño? Mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba, el golpe mortal del que había hablado la abogada Serrano. No solo adulterio. Esto era un delito, una prueba irrefutable. La voz de Javier llena de confianza, mezclada con los sonidos de la lujuria. Adelante. Mi padre ya está viejo, no se entera de nada. Solo se cree las cifras bonitas que le presento en los informes. Cuando terminemos, tendré suficiente dinero para echar a la calle a mi aburrida mujer. Nos iremos a las Maldivas, compraremos una villa sobre el mar y empezaremos una nueva vida. Serás la señora de Mendoza, no una simple Sofía Reyes, mi aburrida mujer. Murmuré, sintiendo una ironía suprema. Llamaba aburrida mujer a la que había sacrificado su juventud, le había dado 2 hijos y había cuidado de esta familia. Justo en ese momento, Mateo lanzó el golpe final. La pantalla negra de Zoom se iluminó de repente, pero no era el video corporativo del Grupo Mendoza. Era la imagen en directo de mis 4 cámaras, montadas en una cuadrícula perfecta en una sola pantalla. La calidad 4 Kelvin era tan nítida que no se perdía ni una gota de sudor, ni una expresión. El mundo virtual pareció detenerse por un segundo. Y entonces explotó. La imagen de Javier Mendoza, el futuro vicepresidente ejecutivo del Grupo Mendoza, el orgullo de su linaje, y Sofía Reyes, la talentosa directora de marketing, completamente desnudos, retosando en la cama de nuestra casa de los recuerdos. La imagen cruda, vívida y humillante apareció ante los ojos de las más de 200 personas más importantes para la carrera y el honor de su familia. Vi a mi suegro ponerse de pie de un salto, la silla detrás de él cayendo estrepitosamente. Su rostro pasó de blanco a un tono púrpura de ira y vergüenza. Señaló la pantalla, con la boca abierta, pero incapaz de pronunciar una palabra. Mi suegra lanzó un grito agudo, un grito que desgarró el silencio aterrador, y luego se desplomó. Las otras ventanas de Zoom estallaron con todo tipo de emociones. Shock, asco, curiosidad e incluso malicia mal disimulada por parte de aquellos a los que Javier no les caía bien. Vi al socio japonés negar con la cabeza, asqueado, mientras que el director del banco apagaba apresuradamente su cámara. El chat de WhatsApp de la empresa que estaba monitorizando desde otra cuenta empezó a llenarse de mensajes frenéticos. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿El vicepresidente y la de marketing? ¿En mitad del evento? Lo peor es que están hablando de desfalcar a la empresa. 2 millones. El escándalo del siglo. El Grupo Mendoza se va a hundir. Con frialdad, moví el cursor y activé la grabación de la pantalla de la reunión de Zoom, capturando especialmente las reacciones en el rostro de cada persona. Esta sería la prueba irrefutable del daño y el perjuicio que Javier había causado, no solo a mí, sino a la reputación de todo el grupo. En la villa, después de unos minutos de éxtasis inducido por el tónico, los teléfonos de Javier y Sofía empezaron a sonar sin parar con decenas de llamadas y mensajes. Javier, sobresaltado, cogió su teléfono con irritación. Su expresión de placer se congeló, y luego se transformó en una máscara de puro terror al leer los mensajes de sus compañeros. Gritó como un animal herido, apartó a Sofía de un empujón y empezó a mirar frenéticamente por la habitación, buscando algo que no sabía que estaba allí. Cámaras. Hay cámaras en alguna parte. Mierda. Mierda. Sofía también gritaba, tratando de cubrirse con la sábana. Pero ya era demasiado tarde. La función había terminado. Con calma, me desconecté de Zoom. Apagué los ordenadores, recogí mis cosas y salí del hotel. La tormenta afuera había comenzado, torrencial y violenta, como si el cielo llorara por un colapso. Conduje lentamente bajo la lluvia, con los limpiaparabrisas a máxima velocidad. No sentía satisfacción, ni dolor, solo un vacío, una paz helada. Mi trabajo estaba hecho. El resto se lo dejaría a la ley,
a la opinión pública y a las consecuencias que ellos mismos tendrían que afrontar. A la mañana siguiente, no tuve que hacer nada más. El terremoto se había extendido a una velocidad incontrolable. El video, aunque el equipo técnico del Grupo Mendoza lo cortó en pánico después de casi 3 minutos de horror, ya había sido grabado por al menos unas cuantas docenas de personas y difundido en las redes sociales. Se convirtió en una bomba mediática, explotando en todas las plataformas, desde Twitter y WhatsApp hasta foros de negocios. Ya no era un simple video sexual, era la combinación de un escándalo de faldas, malversación de fondos y traición. Todo ello durante un solemne evento corporativo. La prensa, aunque no se atrevió a publicar el video, lanzó titulares llenos de insinuaciones. Vicepresidente de un gran grupo constructor, pillado en video íntimo y confesando desfalco durante gala online, escándalo sísmico en el mundo empresarial. Alto directivo en pleno acto mientras planeaba desviar fondos de la compañía. Las acciones del Grupo Mendoza se desplomaron en cuanto abrió la bolsa el lunes por la mañana, perdiendo casi un 15% de su valor en una sola sesión. Los inversores vendieron en pánico. Los socios estratégicos que vi en la reunión de Zoom enviaron simultáneamente notificaciones exigiendo una reunión de emergencia con el Consejo de Administración. Mi suegro, don Alejandro, sufrió un infarto esa misma noche tras el evento y tuvo que ser hospitalizado de urgencia en estado crítico. Javier fue suspendido de su cargo de forma indefinida por el Consejo, bajo una presión abrumadora de los accionistas y la opinión pública para facilitar la investigación. Y, tal como la SRA, Serrano y yo habíamos previsto, la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Policía Nacional intervino. Presentaron los despachos de Javier y Sofía, confiscando todos los ordenadores y documentos para investigar las acusaciones relacionadas con el proyecto Bahía Azul. Las cenizas de un imperio que parecía inquebrantable comenzaron a caer. Y yo, la que había prendido la llama, simplemente observaba desde la distancia, preparándome para el siguiente acto de esta partida de ajedrez, el que se jugaría ante el Tribunal de Justicia. 6 meses después, Javier y yo nos enfrentamos en la primera vista en la Audiencia Provincial de Madrid. 6 meses fue tiempo suficiente para que la tormenta mediática amainara y los periodistas dejaran de acampar frente a mi puerta. Pero fue demasiado corto para que las heridas y la humillación se desvanecieran. Javier estaba sentado al otro lado, demacrado y pálido, habiendo envejecido 10 años. Su pelo estaba salpicado de canas. El aura del joven y exitoso vicepresidente ejecutivo había desaparecido por completo, reemplazada por la expresión de un hombre derrotado, resentido y amargado. Ya no me miraba con amor o culpa, sino con la mirada de un enemigo acérrimo. El abogado de Javier era un tipo resbaladizo llamado Morales, famoso por convertir lo negro en blanco y por defender a magnates en divorcios escandalosos. Empezó construyendo la imagen de Javier como la pobre víctima de una conspiración malévola. Argumentó que Javier, debido a la presión laboral, tuvo un momento de debilidad, pero que fue solo un error personal. Mi acción, sin embargo, era el verdadero crimen. Me pintó como una esposa celosa y desequilibrada, que había usado medios ilegales para violar su intimidad, que lo había drogado con estimulantes y que luego le había tendido una trampa y lo había difamado públicamente por meras sospechas infundadas. Señoría, mi cliente, don Javier Mendoza, admite su error en el plano sentimental. Pero eso es una historia completamente diferente a ser víctima de una trampa sofisticada, a ser drogado con sustancias de origen desconocido y a ver su honor mancillado de forma deliberada, declaró el abogado con grandilocuencia, su voz llena de simpatía por su víctima. Cuando llegó mi turno de ser interrogada, el abogado Morales se plantó frente a mí, a solo unos pasos, con voz provocadora y segura de sí misma. Señora Castillo, ¿admite usted que fue quien planeó, instaló las cámaras y orquestó la difusión del video íntimo de su marido, el señor Mendoza, durante el evento del Grupo Mendoza? Toda la sala guardó silencio, todas las miradas se clavaron en mí. Esperaban que lo negara, o que al menos diera rodeos. La SRA, Serrano, mi abogada, que había permanecido en silencio hasta entonces, simplemente asintió levemente, indicándome que mantuviera la calma e hiciera lo que habíamos planeado. Levanté la cabeza, miré directamente a los ojos del abogado, luego al rostro atónito de Javier, y finalmente me detuve en el juez. Mi voz resonó, clara y firme, sin el más mínimo temblor. Sí, fui yo. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Javier esbozó una sonrisa de suficiencia, como si acabara de meterme yo misma en la soga que él había tendido. Estaba a punto de continuar, pero yo tomé la iniciativa. Pero quiero aclarar algo, continué, mi voz todavía tranquila pero cargada de peso. Yo no creé la mentira.
Yo no monté una obra de teatro. Simplemente descorrí el telón para que todo el mundo viera la verdad que mi marido intentaba ocultar. La verdad sobre una traición que tuvo lugar en mi propia cama. La verdad sobre un plan para desfalcar a su empresa del que él mismo se jactaba. Si exponer la verdad es un crimen, entonces estoy dispuesta a declararme culpable. Mi marido me llama esposa celosa. Pero resulta que no fui lo suficientemente celosa ni paranoica. Si lo hubiera sido más, quizás habría descubierto esta podredumbre mucho antes. Esta admisión directa y desafiante me transformó de la intrigante de su acusación en una persona valiente que afrontaba las consecuencias. El abogado se quedó un poco desconcertado por el inesperado contraataque, pero rápidamente recuperó la compostura. Cambió de táctica, intentando demostrar que las palabras del video sobre la malversación eran solo divagaciones bajo el efecto de las drogas, sin control sobre sus actos, sin validez legal. Fue entonces cuando Serrano se levantó. No se apresuró. Se movió con una dignidad glacial. Su aura silenció a toda la sala. Colocó un grueso dossier sobre la mesa del juez. Señorías, comenzó, su voz afilada como un bisturí. La parte contraria alega que mi cliente actuó por celos. Hoy demostraremos que la acción de Castillo, aunque algo extrema, fue una acción necesaria. Fue, sin quererlo, la llave que abrió la puerta a una conspiración mucho mayor. Una conspiración en la que el propio señor Mendoza, que se presenta aquí como una víctima, no es más que un peón lamentable. Serrano comenzó a presentar las pruebas de forma sistemática y fría. Primero, presentó el historial de llamadas, mensajes de WhatsApp y extractos bancarios de la amante, Sofía Reyes, del último año, documentos obtenidos por la investigación policial y autorizados para su uso en el juicio. Se reveló el primer giro de guión. Sofía no solo se acostaba con Javier. Durante el mismo periodo, mantenía relaciones íntimas con otros 4 hombres. Y lo más impactante fue que los 4 eran peces gordos. Uno era el director comercial de ACS, un competidor histórico del Grupo Mendoza. Otro era jefe de proyectos en Ferrovial. El tercero era un alto cargo de urbanismo en el ayuntamiento con poder de decisión sobre proyectos inmobiliarios. Y el último era un director de banca de inversión que financiaba grandes proyectos. Había usado su belleza e inteligencia para tejer una red de amantes, extrayendo información empresarial sensible, planes de licitación e incluso secretos financieros de todos ellos. Sofía Reyes no era una amante cualquiera en busca de seguridad económica, enfatizó Serrano, su voz resonando en la sala. Era una espía industrial profesional, una estafadora organizada. A continuación, Serrano presentó el informe pericial caligráfico del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Señorías, esta es la conclusión del análisis de las firmas en todos los documentos de retirada de fondos del proyecto Bahía Azul. Esta firma, aunque idéntica en un 99%, ha sido confirmada por los expertos como una falsificación. No es la firma real del señor Mendoza. Es una falsificación digital y mecánica extremadamente sofisticada. La persona que realmente está detrás del desfalco de casi 2 millones de euros es la señorita Sofía Reyes. Javier estaba estupefacto. Se giró para mirar a su abogado, luego a mí, su expresión pasando del odio a la más absoluta confusión. Había sido engañado y utilizado como cabeza de turco por la misma amante en la que confiaba ciegamente, por la que estaba dispuesto a abandonar a su familia. Era solo un peón estúpido, utilizado tanto sentimentalmente como por su posición para encubrir un elaborado plan de malversación. Se había jactado de un crimen que no había cometido, solo para impresionar a una estafadora. Su ignorancia y arrogancia lo habían convertido en el hazmerreír de todos. Pero la partida de Serrano no había terminado. Lanzó el golpe de gracia, el giro final, una verdad aterradora que haría que toda la familia de mi marido, una familia que parecía indestructible, se desmoronara desde sus cimientos. La pregunta clave es, continuó Serrano, con voz dramática, ¿quién está detrás de Sofía Reyes? ¿Quién tiene la influencia y el motivo para contratar a una espía profesional como ella? ¿Quién quiere destruir el Grupo Mendoza desde dentro? Solicitó al tribunal permiso para reproducir una grabación de audio. Era una conversación telefónica entre Sofía y un hombre misterioso, grabada por la policía durante su seguimiento. La voz del hombre era grave y cálida, una voz terriblemente familiar. El pez de Javier ya ha picado el anzuelo. Sigue sacando dinero de ese fondo. Cuando la cifra sea lo suficientemente grande, busca la manera de filtrar las pruebas. En cuanto se sepa que ha malversado dinero de la empresa, sumado al escándalo sexual, estará acabado. Su padre sufrirá un shock y caerá enfermo. Las acciones del Grupo Mendoza se hundirán.
Y será entonces cuando entraremos nosotros a comprarlo todo a precio de saldo. Mi suegra, que estaba sentada en el banco de la familia con expresión de angustia, dio un respingo al oír esa voz. Miró fijamente el altavoz del que salía el sonido. Su rostro pasó de blanco a un gris ceniciento. Sus labios temblaban. Reconoció esa voz. Yo también la reconocí, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Era la voz de Ricardo Morales, un amigo íntimo de la familia de mi marido, un hombre de más de 60 años. Alguien a quien yo siempre había llamado respetuosamente tío Ricardo. Un alma gemela de mi suegra durante más de 20 años. Venía a cenar a casa a menudo, viajaba con la familia y siempre le daba consejos sinceros a mi suegro en sus decisiones empresariales. Era la última persona en el mundo de la que alguien podría sospechar. Serrano, como un golpe de gracia final, cortó toda esperanza. Presentó pruebas de los vínculos financieros entre Ricardo y Sofía. Ricardo, en apariencia un amigo íntimo, un pequeño inversor, era en realidad un lobo con piel de cordero, un rival en la sombra que siempre había envidiado el éxito de mi suegro. Había utilizado la confianza y su relación más que amistosa con mi suegra para acceder a información interna del Grupo Mendoza. Fue mi propia suegra quien, en sus conversaciones confidentes con su amigo del alma, había revelado sin saberlo las debilidades, los planes de negocio y los conflictos internos de la empresa. Ricardo usó esa información, contrató a Sofía y orquestó toda esta farsa. Su objetivo final era destruir a Javier, el único heredero, provocar una crisis mediática, hundir el precio de las acciones y lanzar una OPA hostil. Mi suegra, en la ceguera de una relación extramatrimonial de décadas, en su absoluta confianza en un confidente, se había convertido sin saberlo en cómplice de la destrucción de la familia y la carrera de su propio marido e hijo. Mi suegro, cuya salud se había estabilizado tras el infarto, estaba sentado en la primera fila. Lo escuchó todo, su rostro exangüe. Este shock era 1000 veces mayor que el adulterio de su hijo, o el engaño financiero. Había sido apuñalado por la espalda por la mujer con la que había compartido su vida y por el mejor amigo en quien confiaba como un hermano. Este colapso no era solo de dinero o reputación, era el colapso de todo su sistema de creencias, de toda una vida. La prestigiosa familia Mendoza estaba ahora destrozada desde sus raíces, exponiendo los secretos más sucios y las traiciones más viles. El juicio terminó en un pesado silencio, solo roto por los sollozos ahogados y desesperados de mi suegra. Javier se derrumbó en su asiento, con la cabeza entre las manos, sin fuerzas. Me miró, ya no con odio, sino con un vacío. Una amarga aceptación de que solo había sido un peón estúpido en una partida mucho más grande. Y yo, la esposa aburrida a la que despreciaba, fui la única que vio todo el tablero y lo derribó con un solo movimiento. La sentencia final del tribunal no tardó en llegar clara y definitiva como un hachazo. Se me concedió el divorcio, basándose en las pruebas irrefutables del adulterio de Javier, el profundo daño moral que sufrí y mi papel indirecto en el descubrimiento de una gran trama económica. El tribunal falló a mi favor. Obtuve el 70% de los bienes gananciales, incluida la propiedad total de la Casa de la Moraleja, y una indemnización por daños morales récord. La villa de Marbella, símbolo de la traición, también me fue adjudicada, como una ironía del destino. Javier, aunque absuelto del delito de malversación, no escapó de la justicia. Fue condenado a 3 años de prisión, con suspensión de la pena, por administración desleal por omisión con resultado grave, ya que su gestión negligente y su estúpida credulidad facilitaron el desfalco de Sofía. Esa sentencia, junto con la humillación pública, puso fin a su carrera. Sofía y Ricardo, los verdaderos cerebros, recibieron las sentencias que merecían. Sofía fue condenada a 12 años de prisión por estafa agravada y revelación de secretos de empresa. Ricardo, el instigador, recibió una condena de 15 años por delitos similares, además de manipulación del mercado. La familia de mi exmarido, que una vez fue un monumento al éxito y al poder en el mundo de los negocios, se derrumbó por completo. Mi ex-suegro, tras el doble golpe de la traición, decidió vender el resto de su participación en el Grupo Mendoza a un fondo de inversión extranjero y retirarse a una vida tranquila. Lo primero que hizo al salir del hospital fue presentar la demanda de divorcio y echar a mi ex-suegra de casa con lo puesto. Ella se vio condenada a pasar el resto de su vida repudiada por su familia, despreciada por la sociedad y atormentada por el remordimiento de un error irreparable. La honorable familia de antaño ya no podía levantar cabeza. Se convirtieron en una fábula con moraleja que se susurraba en las fiestas. Pasó un año. Lo primero que hice tras finalizar el divorcio fue vender la villa de Marbella. La vendí por debajo del precio de mercado, con una única condición: que el nuevo propietario demoliera la casa existente y construyera algo completamente nuevo.
No quería que quedara ni rastro de ese doloroso pasado. Con el dinero de la venta y mi parte de los bienes, hice lo que siempre había soñado pero que había pospuesto por mi papel de esposa y madre. Fundé mi propia firma de arquitectura y diseño de interiores, llamada Elena Castillo Associates. Mi empresa no es grande, solo un pequeño equipo de arquitectos y diseñadores jóvenes, talentosos y apasionados. Pero rápidamente nos hicimos un nombre en la alta sociedad gracias a nuestros diseños únicos, sofisticados y, sobre todo, a nuestra profunda comprensión de la psicología del cliente. No solo diseño casas bonitas, creo espacios con alma, lugares donde la gente puede encontrar la paz y ser ellos mismos. Ya no soy Elena, la esposa del vicepresidente del Grupo Mendoza, la mujer con la sonrisa social perfecta en las galas. Soy Elena Castillo, arquitecta, empresaria independiente, dueña de mi propio destino. Encuentro la alegría en mi trabajo, en esbozar planos, en seleccionar cada material y en ver cómo mis ideas toman forma. La tormenta se lo llevó todo, pero también me dejó lecciones invaluables. Aprendí que una pintura perfecta a menudo no es más que una fina capa que oculta verdades podridas y falsas. Aprendí que la justicia a veces no llega por sí sola, sino que debemos usar la inteligencia, el coraje e incluso la crueldad necesaria para conquistarla. Y lo más importante, aprendí que la verdadera fuerza de una mujer no reside en el hombre que tiene a su lado, ni en la ropa de marca que viste, sino en su propio valor intrínseco, en su capacidad para sostenerse sobre sus propios pies. Mi vida ya no está llena de fiestas lujosas ni de falsas relaciones sociales. En su lugar, hay mañanas tranquilas con una taza de café caliente, conduciendo yo misma a mi estudio, días de creatividad incesante y noches relajadas leyendo un buen libro o paseando sola por Madrid Río. Mis hijos, tras el shock inicial, comprendieron y apoyaron mi decisión. Maduraron y se convirtieron en mi mayor fuente de apoyo. A veces todavía pienso en Javier, no con odio, sino con un poco de lástima. Lo tenía todo, pero lo destruyó él mismo por su arrogancia, su lujuria trivial y una ignorancia imperdonable. Él, al igual que su madre, fueron víctimas de su propia debilidad y ceguera. La última escena del viejo capítulo de mi vida no es la imagen de dos cuerpos desnudos en una pantalla de Zoom ni el colapso de una dinastía. La última escena que quiero recordar es la de mí misma. Hoy, estoy de pie en la terraza de un ático cuyo diseño acabamos de entregar. El viento de la tarde sopla con fuerza, alborotando mi pelo corto, recién cortado, una liberación de mi antigua imagen. A mis pies, la ciudad se ilumina, vibrante y brillante como una galaxia. Miro a lo lejos, respiro hondo el aire limpio del cielo después de la lluvia. La sonrisa en mis labios ya no es forzada para mantener una felicidad falsa. Es la sonrisa de la paz, la libertad y la auténtica autonomía. La obra ha terminado, y la directora, finalmente, ha encontrado su propia felicidad. Una felicidad no definida por nadie más, sino construida sólidamente sobre las cenizas del pasado. Un nuevo amanecer de verdad ha comenzado. La historia de Elena es un testimonio del poder que reside en cada mujer. Si alguna vez te has sentido herida, traicionada o perdida, recuerda que siempre tienes la capacidad de reescribir el guión de tu vida, de transformar el dolor en fortaleza. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta, compártela para difundir este mensaje de resiliencia y suscríbete a nuestro canal para seguir más historias inspiradoras como esta. Gracias por escucharnos.